Hoy, un programa especial de El Frasco. Cuando Trump dice, era nuestro petróleo, de la manera en la que los británicos dijeron que era su petróleo, en Irán antes de que hicieran un golpe de Estado para derribar el gobierno de Mossadegh en 1953. Casi todas las guerras que comenzaron en los últimos 50 años fueron resultado de las mentiras de los medios de comunicación. Estados Unidos denuncia que hay armas de destrucción masiva en Irak y supuestos vínculos de Saddam Hussein con Al-Qaeda. En el año 2016, el llamado Informe Chilcot detalló cómo Estados Unidos y Gran Bretaña se disputaron en 2004 la repartición de los campos petrolíferos de Irak. Libia, un país rico en petróleo y con una posición estratégica en el Mediterráneo. En marzo de 2011, bajo el paraguas de la OTAN y con una resolución de la ONU que autorizaba proteger a los civiles, comenzó la intervención militar. Libia ya no existe como país. Es un campo de batalla. Hay que pensar que Siria era un país realmente poderoso y por eso un país molesto. Claro. Para los intereses internacionales, ¿no? Claro. Un país que no tenía deuda externa, un país que se autoabastecía, con muchos recursos naturales. ¿Cuál es realmente el interés en Siria de todo esto? Pues es petróleo, es gas. So we want to worry about our things. We're keeping the oil. We have the oil. The oil is secure. We left troops behind only for the oil. آمریکایی‌ها به خاطر نفت و معادن زیرزمینی حاضرن در هر جای دنیا جنگ افروزی کنن که امروز به آمریکای لاتین هم این جنگ افروزی رسیده. Hablaremos de esto y más con nuestra invitada del día. El Frasco, creyendo a los infames piratas del petróleo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa especial del Frasco Medio Sin Cura. Todos de pie, señoras y señores, el juicio va a comenzar. Pero antes le damos la palabra al señor Julian Assange para dejar en claro que no son solo algunos gobiernos los que están en el banquillo. Casi todas las guerras que comenzaron en los últimos 50 años fueron resultado de las mentiras de los medios de comunicación. Los medios las habrían impedido si hubieran investigado lo suficiente, si no hubieran reimprimido propaganda gubernamental. Hay potencias que evidentemente se creen por encima de los demás y por lo tanto con la potestad de robar los recursos naturales como el petróleo de terceras naciones. Esto se vio muy claramente a comienzos de este año con el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Trump está aplastando el derecho internacional y las propias leyes norteamericanas. Las normas ya no mandan, manda quien puede imponerlas. Lo verdaderamente peligroso no es que ocurra, es que empiece a parecernos normal. ¿Pero esto es algo nuevo? ¿O es algo que Estados Unidos hace desde que culminó la Segunda Guerra Mundial? Bueno, ya que nadie se atreve a juzgar al matón del planeta, desde este humilde espacio nos proponemos simular un juicio a los Estados Unidos y sus asociados. Y ustedes son el jurado. Primer caso, Irán, 1953. En 1950, Irán era uno de los mayores productores del mundo. Según las estadísticas de la época, la producción de petróleo en Irán alcanzó un total de 241 millones de barriles, lo que representó aproximadamente el 10% de la producción mundial del petróleo ese año. La querella argumenta que cuando se trata del petróleo, Estados Unidos junto al Reino Unido vienen violando sistemáticamente el derecho internacional. Días después de la detención de Maduro, el activista Brian Becker recordaba esto en pleno Nueva York. Cuando Trump dice, era nuestro petróleo, de la manera en la que los británicos dijeron que era su petróleo, en Irán antes de que hicieran un golpe de Estado para derribar el gobierno de Mossadegh en 1953. El control británico del petróleo iraní consolidó su posición como potencia mundial, mientras muchos trabajadores de las refinerías iraníes vivían en barrios marginales. Irán era inmensamente rico en un solo recurso natural, pero los iraníes no podían beneficiarse de él. En marzo de 1951, el entonces primer ministro de Irán había nacionalizado la industria petrolera del país, algo que por supuesto generó el enojo de los piratas, los acusados del norte. A pesar de la oposición de Gran Bretaña y de la compañía anglo-iraní, Mossadegh obtuvo el apoyo de lo más importante del pueblo iraní y del parlamento. ¿El pueblo y el parlamento? Pues aquí hay una prueba de que los que se dicen defensores de la democracia y el pueblo barren con lo que tengan enfrente
cuando esto interfiere con sus intereses. La CIA, en colaboración con la inteligencia británica, buscó al joven Shah para que tomara el control, mediante un proyecto denominado Operación Ajax. Pagaron a turbas, difundieron noticias falsas y sobornaron a líderes militares. Pronto, el caos se apoderó de Teherán, Mossadegh fue derrotado y el Shah fue reinstalado como dictador leal a Occidente. Quien oprimió a su pueblo y vendió todo su petróleo a los británicos a precio barato. Recién 60 años después, la inteligencia de Estados Unidos admitió su participación en el golpe, de modo que el acusado asume su culpabilidad, un cargo al que se le suma la instrumentación para oprimir al pueblo iraní. Para mantener el control, la CIA ayudó al Shah a establecer la Savak, la policía secreta iraní. Entrenada tanto por la CIA como por el Mossad israelí, la Savak se hizo famosa por su vigilancia, tortura y silenciamiento de la disidencia. Alegato, derrocaron a un gobierno democrático por petróleo a través de noticias falsas y manipulación, y reinstalaron a un monarca opresor afín a ellos que torturó al pueblo. Y se ve que tomaron eso de las noticias falsas como un modus operandi. Segundo caso, Irak 2003. Irak poseía en 2003 reservas de petróleo probadas de 112.000 millones de barriles, quinto lugar mundial. Estados Unidos denuncia que hay armas de destrucción masiva en Irak y supuestos vínculos de Saddam Hussein con Al-Qaeda. The point that I would emphasize to you is that the threat from Saddam Hussein and weapons of mass destruction, chemical, biological, potentially nuclear weapons capability, that threat is real. Conocemos la determinación de Saddam Hussein de conservar sus armas de destrucción masiva y de su determinación de construir más. All the decades of deceit and cruelty have now reached an end. ¿Los acusados presentaron pruebas de sus afirmaciones? No. ¿Esas armas aparecieron alguna vez o estamos ante burdos falsos testimonios? ¿Y qué creen? Que nadie encontró nada. Antes de que empezara la guerra, ya se había desmentido esta razón. Las guerras mienten. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: yo mato para robar. En el año 2016, el llamado Informe Chilcot detalló cómo Estados Unidos y Gran Bretaña se disputaron en 2004 la repartición de los campos petrolíferos de Irak. 1 millón de vidas por una sola mentira. Pero es necesario aclarar que ese prontuario criminal en Irak que se le imputa a los acusados ya tenía un antecedente aberrante por las sanciones, justificado por quien fuera secretaria de Estado, Madeleine Albright. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Pero además, uno de nuestros testigos principales, el señor Assange, aportó documentación que reveló más crímenes en Irak. En octubre de 2010, una filtración de casi 400.000 reportes de campo del ejército estadounidense reveló lo que muchos medios se negaban a publicar. Fue filmado desde un helicóptero militar estadounidense y se muestra la matanza de 18 civiles en Bagdad. Tropas norteamericanas también asesinaron civiles y población desarmada, así como el accionar criminal de contratistas militares de empresas privadas estadounidenses que operaban en el país. Alegato, invadieron un país a partir de una mentira, se repartieron el control del petróleo, destruyeron la infraestructura y asesinaron a más de 1 millón de personas. Pero a solo un año de que Wikileaks le mostrara al mundo sus crímenes, fueron por más. Tercer caso, Libia, 2011. Libia, un país rico en petróleo y con una posición estratégica en el Mediterráneo. El petróleo marca los tiempos y sobre todo las reacciones en la crisis libia. Ese video de Euronews que ya hablaba de crisis en Libia es de febrero de 2011, semanas antes de que la OTAN lanzara su invasión, argumentando ¿qué cosa? En marzo de 2011, bajo el paraguas de la OTAN y con una resolución de la ONU que autorizaba proteger a los civiles, comenzó la intervención militar. El pretexto de los acusados fue proteger a los civiles, pero para tomar dimensión de lo que ocurrió después, tenemos que saber qué sucedía antes y cómo vivían los libios. Libia se transformó en uno de los países africanos más ricos per cápita. El país tenía los más altos estándares de vida en África. Salud gratuita, educación gratuita, vivienda financiada por el gobierno.
Tal vez demasiados derechos para que los ambiciosos de siempre lo toleraran. Y si me permiten, sumaría a este expediente un elemento probatorio clave y que tiene que ver con el dólar o con un intento de deshacerse de él. A mediados de la década de 2000, Gaddafi se convirtió en el adalid de una idea que causó escalofríos en las cancillerías occidentales: la creación de una moneda africana única, posiblemente respaldada por oro, que rivalizara con el dólar y el euro en la región. Tener petróleo y querer librarse del dólar parece haber sido más que suficiente para quienes se sostienen precisamente con esos dos factores. Así que países como Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia, España, Canadá o el propio Qatar, entre otros, se unieron a la ofensiva contra las tropas de Gaddafi. Los líderes occidentales lo celebraban. Misión cumplida, decían. Libia es libre. Pero 14 años después, Libia ya no existe como país. Es un campo de batalla. Milicias peleando por el poder. Los mercados de esclavos han regresado a África. Mercenarios extranjeros controlan ciudades enteras. Claro, mercenarios controlaban ciudades enteras, pero ¿también controlaban el petróleo? Claro que no. El botín fue para los que dijeron que iban a liberar al país. 11 años después de derrocar a Gaddafi, el Reino Unido obtiene el petróleo de Libia. ¿Obtiene? Queremos dejar constancia de que esos beneficios que a largo plazo se aseguraron los que lanzaron bombas sobre Libia no llegaron en absoluto al pueblo, tal como lo vimos en los casos anteriores. ¿Qué puedo decir de la situación? Es mala. No hay dinero, no hay medicamentos, no hay comida y las carreteras están bloqueadas. No hay nada bueno que decir. Nada bueno que decir. Alegato, destruyeron uno de los países más prósperos de África, hoy balcanizado, con mercenarios extranjeros, y la libertad que prometieron jamás llegó. ¿Es posible que hayan hecho lo mismo con el siguiente caso? Cuarto caso, Siria, 2011, actualidad. Hay que pensar que Siria era un país realmente poderoso y por eso un país molesto. Claro. Para los intereses internacionales, ¿no? Claro. Un país que no tenía deuda externa, un país que se autoabastecía, con muchos recursos naturales. Kissinger dijo que el resultado que le gustaría ver en Siria es el de un país desintegrado y balcanizado con más o menos regiones autónomas. Bueno, lo admitió Kissinger, de modo que, a confesión de parte, relevo de pruebas. Ahora, ¿por qué? ¿Con qué objetivo? Si estuvieron prestando atención a las causas anteriores, probablemente ya lo hayan deducido. ¿Cuál es realmente el interés en Siria de todo esto? Pues es petróleo, es gas. Pues la realidad, lo evidente, es que se trata de controlar esos recursos energéticos que son una inmensa cantidad, una verdadera fortuna. Y los medios dominantes, como siempre, fueron parte del proceso, porque mientras tenían el descaro de decir que enviaban tropas para combatir a los terroristas, ¿qué sucedía en los hechos? 2013, el Pentágono propone entrenar a los rebeldes moderados de Siria. Estos terroristas de Al-Qaeda, ISIS y Daesh, financiados por Turquía, por la CIA, por Israel. La pregunta de la querella es, ¿a dónde fue Estados Unidos cuando invadió Siria? ¿A la zona rica en petróleo? Qué puntería, ¿no? So we want to worry about our things. We're keeping the oil. We have the oil. The oil is secure. We left troops behind only for the oil. Dejamos tropas solo por el petróleo. No más preguntas. Se entiende mucho mejor porque esos grupos terroristas a los que decían combatir siguieron en los hechos siendo apadrinados incluso por Israel hasta derrocar al presidente al-Assad. ¿Y llevar la paz a Siria? Las imágenes que llegan de Siria son espeluznantes. Las fuerzas armadas del nuevo gobierno sirio están perpetrando asesinatos masivos contra las comunidades alawita, cristiana y chiita. Estados Unidos condenó las masacres en Siria y pidió al gobierno interino castigar a los responsables. ¿Castigarse a sí mismo? Alegato. Trump fue a saludar a Golani a Arabia Saudita y después lo recibió en la Casa Blanca. Se nota mucho. Sería prudente que los acusados disimulen un poco, pero difícil es que se les pida mesura a quienes a comienzos de este año volvieron a quebrantar toda ley. Según su propia constitución, el poder de declarar la guerra, esto es, invadir un tercer país y secuestrar a su mandatario, por muy poco que te guste, es un poder que es exclusivamente del Congreso. El presidente no puede ordenar constitucionalmente una invasión militar por su cuenta.
Bueno, eso fue precisamente lo que hizo Trump. ¿Será que llegará a terminar su mandato? Lo cierto es que este juicio no se completa aún sin un testimonio de vital importancia. La querella llama a la invitada del día. El tema es el petróleo. Estados Unidos está con un problema grave, que no va a poder seguir autoabasteciéndose de petróleo y va a necesitar una cantidad impresionante de petróleo importado. Quieren apoderarse del petróleo venezolano y si pueden, también del petróleo de Irán y del petróleo de Siria, digamos. O sea, ellos consumen el 21% o el 22% del petróleo mundial con el 4% de la población. O sea, hay una asimetría, un desequilibrio fenomenal, que lo tienen que resolver a como dé lugar. Bueno, y para hablar de este tema tenemos el gusto de estar en comunicación con Naile Manjarres, escritora e investigadora venezolana, estudiante de lengua y cultura persa. Naile, bienvenida al Frasco. Muchas gracias por la invitación. Naile, bueno, allí veíamos, ¿no?, lo que decía Tilio Borón. ¿Crees que este apetito, desmedido que tiene Estados Unidos para alimentar un sistema que parece no tener límites, está, siendo demostrado con lo que ha sucedido en Venezuela, pero con una amenaza a cualquier país que tenga recursos naturales, en este caso el petróleo, pero otros también? Bueno, por supuesto. De Venezuela se dice ese lugar común de que todo es por petróleo, pero Venezuela no es solo petróleo. En Venezuela se lucha cada día por el resguardo de la semilla originaria. Se lucha cada día por el resguardo de cada uno de los minerales rarísimos que hay bajo esta tierra. En Venezuela se lucha por el tema del concepto de la familia, que pudiera no ser tomado como algo importante dentro de un análisis geopolítico, pero sí lo es. Porque no podemos olvidar, y lo traigo a cotación porque fue muy reciente y la memoria de los pueblos parece muy corta, o así nos quieren hacer ver en redes sociales, que el presidente de Argentina, Milei, dijo durante la mal llamada guerra de los 12 días de junio del año pasado que Israel se estaba jugando el modelo de civilización que habría en la humanidad con los ataques a Irán. Entonces, Venezuela es simplemente, y siempre lo he visto así, y creo que esa es una de las razones, una de las tantas razones por las cuales me interesé en estudiar la lengua y la cultura persa, es un espejo de la realidad de Irán. Nosotros parecemos muy lejanos, incluso en idioma mucho no nos entendemos, pero cuando uno camina por las calles de Irán y cuando uno camina por las calles de Venezuela, encuentra puntos en común que son difíciles de describir y son difíciles de comprender. Estar en Teherán tiene mucha semejanza con estar en Caracas. Y no es solo por el tema del petróleo, y no es solo por el tema, no vamos a decir cultural, porque son culturas que parecen abismalmente opuestas o diferentes entre sí. Es un tema de cómo es la calidad del ciudadano. Nosotros, lamentablemente, hemos estado muy sometidos a la influencia del hegemón. Nosotros estamos muy cerca. Nosotros tenemos un grave problema de enajenación cultural, algo que ha cuidado y ha protegido Irán. Y quizás es por eso que puedo establecer ese paralelismo entre Venezuela y Irán, y lo traigo no solo en la última guerra o el último ataque, porque eso fue una guerra impuesta, en el último ataque israelí a Irán, sino a lo más reciente, lo que acaba de ocurrir. Yo puedo ver a los venezolanos saliendo a la calle exigiendo el regreso del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, que se haga justicia en cuanto a ese secuestro, porque no es una captura, es un secuestro, un bisecuestro. Y puedo ver a los iraníes en las calles defendiendo su identidad y defendiendo su derecho a resolver sus propios asuntos y también defendiendo a sus líderes. Entonces, eso no es un cambio de línea o una línea que se envía de un país a otro. Son países que están atravesando lo mismo y al mismo tiempo representan lo máximo, el punto más álgido de bastión de resistencia ante el imperialismo. En el sentido, cuando hablamos del imperialismo hablamos de recursos, por supuesto, pero vuelvo al tema de la familia, el tema del cuidado de la inocencia. En el momento, pese a que allá en Irán estaban sin internet, yo, por haber estado allá, sabía que eso era una medida de protección a la sociedad.
y también una medida de hackeo ante los sistemas mediante los cuales se estaba logrando acceder a personas o a sitios estratégicos o a sitios militares estratégicos producto de la inyección de efectivos del Mossad a Irán. Eso es algo que yo viví durante la Guerra de los 12 días y puedo describir y pude saber cuando vi los ataques, primero, que se parecían mucho a los ataques desarrollados en Venezuela durante las distintas protestas que se han desarrollado durante los últimos años, atacando infraestructuras vitales, atacando autobuses, atacando motocicletas y atacando ciudadanos. Yo cuando vi esa línea y vi y vi también las imágenes de cómo los terroristas, porque esos son terroristas, los terroristas atacaban a la población, yo pude decir fácilmente, y creo que en ese aspecto sí he sido privilegiada por Dios de poderlo vivir allá, esos no son iraníes. Ahora, Naile, ¿cómo interpretas esto? Porque venimos ya de muchas décadas de engaños, de mentiras. Lo de Irak fue claro, las armas de destrucción masiva, y ahora nuevamente, para justificar de alguna forma el secuestro de Nicolás Maduro, se habló del cártel de los soles, que incluso después terminaron admitiendo que era algo que no existía. ¿Por qué la gente crees que le sigue creyendo a Estados Unidos? Mira, durante muchísimos años nosotros creíamos que Estados Unidos desclasificaba los documentos 20 años, 30 años, 40 años después. Ya esto es un acto de descaro. Incluso que nosotros estemos reaccionando de esta manera ante ese descaro es parte del plan. Porque es como intentar generar una sensación de que no podemos hacer nada ante su poder imperial. Es una inyección de paralización por miedo. Lo que está pasando en Gaza desde siempre, ya ni siquiera voy a decir desde hace 70 años, voy a decir desde siempre, es un modelo de lo que nos van a hacer a nosotros uno a uno, bien sea porque seamos gitanos, bien sea porque seamos indígenas, bien sea porque seamos negros, bien sea porque seamos de izquierda, bien sea porque seamos mujeres, bien sea porque seamos lo que sea que queramos ser que se salga del parámetro estadounidense. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Irán y conocí muchachas de muchas nacionalidades. Compartían conmigo su comida, compartían lo poco que tenían. Y ahí yo conocí realmente lo que estaba en juego, y por eso hablo tanto de la familia y hablo tanto de la inocencia y hablo tanto de esos recursos que son recursos humanos, que son valores, que es la vida, que es lo que también se está atacando en línea, o sea, en una línea de tiempo y consecutivamente. Para Israel esto es una racha ganadora. Para nosotros es la oportunidad de despertar y hermanarnos como podamos con el pueblo de Yemen, con el pueblo de Siria, con el pueblo de Afganistán, sobre todo Afganistán. Esas mujeres que durante tantos años no han podido estudiar en su país, ni han podido vivir en su país y han sido acogidas en Irán. Y allí es donde han podido estudiar. Sobre todo las mujeres sirias que tuvieron que correr el año pasado hacia Irán porque no podían vivir siendo musulmanas chiitas. Sobre todo las yemeníes, mis compañeras yemeníes, que decían durante la mal llamada Guerra de los 12 días, bueno, podemos resistir porque nosotros resistimos allá y resistimos aquí. Aquí pasan cerca, allá pasan aquí, encima de nosotros. Entonces, esas realidades, las realidades de esa juventud, esas inocencias robadas y al mismo tiempo esa cátedra de madurez, de solidaridad, de capacidad de poder marchar desde sus países a favor de Venezuela, reconociéndonos como iguales, reconociéndonos como hermanos. Eso es lo que se quiere aplastar. Y justo, no es casual, amenazan a Irán e inmediatamente el 3 amanecemos bombardeados en Caracas, en sitios estratégicos, pero también en residencias. Y se siente igual y es el mismo modus operandi, van contra lo mismo. Nosotros somos iguales, nosotros somos los mismos. Es la única forma de poder unir los puntos y esos puntos ellos los tienen muy claros. Ellos saben que somos los mismos y saben también que somos miles de millones. Naile, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en el programa. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retro-tweet, una frase del pasado que nos va a hacer pensar mucho en este programa especial que vimos el día de hoy. Vean. La avaricia es la raíz de todos los males. San Pablo.
En este juicio hipotético hemos visto claramente que el asalto y robo a recursos de Venezuela no tienen nada de nuevo. Lo vienen haciendo hace décadas. La pregunta es, ¿usted, que es el jurado, le cree a Estados Unidos y sus socios? El veredicto final, estimado espectador, es todo suyo. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. We're keeping the oil. We have the oil. The oil is secure.